¿Me compartes para ser coanfitrión, por favor? Muy bien, estimados participantes, estimados docentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Los saluda el doctor Aníbal Martín y vamos a dar inicio a nuestra sesión número 3 de la preparación para ascenso de escala con los docentes de la especialidad de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar la interpretación de fuentes según el contexto, lo que se conoce como el contexto histórico. Ya estamos trabajando la competencia construye interpretaciones históricas. ¿Ya? Eh, ¿En qué consiste la interpretación de fuentes históricas según el contexto? Lo que pasa es que es muy común trabajar con nuestros estudiantes la interpretación de fuentes históricas, pero una perspectiva es eh, trabajar según el contexto, es decir, el contexto le da un significado al documento, al objeto, al hecho, a la acción, a la fuente en sí. ¿Ya? El contexto le da un significado especial, un sentido. Por eso es importante ubicar a la fuente en el marco temporal y espacial. Contextualizar. Entonces, se trata de analizar la fuente considerando las circunstancias en las que fue creado, o sea, qué eventos políticos, qué eventos sociales, qué eventos culturales, qué eventos económicos rodean no al hecho, sino la fuente histórica. ¿Ok? El hecho es explicado a través de la fuente, pero nosotros debemos enseñarle a los estudiantes a que interpreten la fuente según el contexto en el que o esta fue elaborada. ¿Ok? Y eso nos va a permitir una comprensión más profunda y más precisa de la fuente y su valor como evidencia histórica. Eh, entonces, en síntesis, en síntesis, el contexto histórico es definir el conjunto de circunstancias y situaciones en las que se encuentra una fuente, un objeto de estudio. ¿Qué aspectos sociales, políticos, económicos y culturales, qué aspectos sociales, políticos, económicos y culturales pueden afectar o influyen en el objeto, en la obra, en el evento, en el escrito, en el video que estamos estudiando? Cuando nos referimos al contexto político, ya nos estamos refiriendo pues a qué régimen de gobierno existía en ese momento, cómo se comportaban las instituciones políticas, si existía una división de poderes, si se daba una relación adecuada entre el Estado y los individuos o la relación del Estado con otros estados. Por ejemplo, para comprender la reforma luterana es importante reconocer la organización del poder político de la Iglesia en la época. O sea, entender la reforma, eh, tratando de interpretar el gran poder que tenía en ese momento, poder político de la Iglesia. Entonces, es un hecho fundamental. O, por ejemplo, los Vladivideos, que salga un video a la luz. ¿Qué tan hoy de pronto en un régimen democrático? Pues salen muchos videos, diálogos, conversaciones, negociación, muchos. Claro, pero en esa época, ¿por qué fue un escándalo? Por el régimen autoritario que vivía el Perú.
¿ok? Muy bien. El contexto económico también está relacionado con las características de la organización productiva. ¿Qué modelo económico existe en la época? Eh, ¿Cómo se distribuyen las riquezas? ¿Cómo son las relaciones laborales dentro de la sociedad? ¿Cuáles son los productos más importantes en la región? ¿Cuáles son los indicadores macroeconómicos? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si estudiamos el hecho de la migración peruana al extranjero, ¿ya? La migración peruana a finales de los 80, ¿ya? Entonces, con, ¿qué situación económica existía a finales de los 80 para explicar que millones de peruanos emigraran a Chile, Argentina, Estados Unidos, Japón, España, Italia? ¿Mm? La inflación, la pobreza, el desempleo. Ajá. Entonces, que de pronto es otro contexto en la migración eh, actual, ¿ok? De repente es otro contexto. Por ejemplo, para el estudio de la obra de Karl Marx es indispensable comprender los rasgos del sistema productivo capitalista que caracterizaba a la sociedad europea de la época. O sea, el marxismo surge en un contexto de capitalismo, de consolidación de la masa obrera. Ese es el contexto. Pero también habría que tomar en cuenta el contexto social, los grupos, los movimientos sociales, las pugnas, las brechas, las clases sociales de la época. Por ejemplo, en el análisis de los discursos del revolucionario ruso Vladimir Lenin, es importante reconocer la existencia de diferentes clases sociales, el surgimiento del proletariado ruso y sus reclamos. Claro, es una época en que el proletariado ruso es masivo, es numeroso, es mayoritario, ¿ok? Hoy, por ejemplo, hablar de un proletariado en el Perú es un sector mínimo, ¿no? de la sociedad peruana, un sector reducido de la sociedad peruana. Hoy más se han extendido, por ejemplo, las clases medias, por ejemplo, podemos hablar de ellas. Bien, ya no se habla de una masa obrera, más bien de un sector de servicios muy fuerte, ¿no? Entonces los contextos sociales varían. Eh, y también los contextos culturales nos ayudan a explicar un fenómeno. El contexto cultural se relaciona con la religión, los valores, el pensamiento, la cosmovisión de la época. Por ejemplo, para comprender las campañas de las feministas norteamericanas de la década del 60 y 70, es fundamental identificar la aparición de una nueva forma de pensamiento vinculada al rol de la mujer en la familia y en la sociedad. O sea, los 60 y los 70 es una época, un contexto de influencia femenina en la sociedad, una corriente cultural, ¿no? Feminista. Es como, por ejemplo, ahora hablar del movimiento verde o del movimiento pro aborto, por ejemplo, ¿no? Son movimientos muy fuertes. Entonces, los hechos que ocurran en ese contexto estarán influenciados por estos factores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Este es un contexto cultural. Cómo las redes sociales también influyen en una determinada aparición de una fuente histórica. ¿Ok? Entonces, contextualizar significa identificar los rasgos o las características políticas, económicas, sociales y culturales de la época en que se produce esa fuente.
o los rasgos de esa persona que está diciendo eso, de esa persona que está haciendo eso. Si es un soldado, un político, cuál es su origen político, cultural, social, económico. Y desde ahí podemos entender su posición con respecto a un determinado tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero, para identificar el contexto, identificaremos la fuente, si es primaria, si es secundaria, la fecha y lugar en que fue creada la fuente, el contexto histórico, los eventos de aquel momento, ya sabemos en el aspecto político, social, económico y cultural, quién es el autor de la fuente y cuál era su posición y cuál era también su interés político, su posición social, su posición económica. ¿Listo? Y a partir de ello, entendiendo el contexto, podemos comprender mejor la idea que transmite, si hay un sesgo o alguna perspectiva, algún matiz que responda a esas características. Entonces, muy bien, dicho esto, quisiera compartir la práctica. A ver, a ver, a ver. Ya. Entonces, comparto pantalla nuevamente. Ya, entonces vamos a ver el tema de contextualización de la fuente o contexto histórico de la fuente. ¿Listo? Muy bien, empezamos entonces. Pregunta uno. En una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están investigando acerca de cómo fue la participación de diversos actores sociales en la Guerra del Pacífico. Ya están investigando acerca de cómo eso vamos a subrayarlo. Cómo fue la participación de diversos actores sociales en la Guerra del Pacífico. Para ello, el docente les ha entregado diversas fuentes históricas. ¿Ya? ¿Cómo fue la participación de diversos actores sociales? Eso es lo que se va a analizar. Muy bien. Entre las fuentes seleccionadas por el docente se incluye el texto de un fragmento de una comunicación presentada por el representante estudiantil de la Universidad Mayor de San Marcos, Carlos Vice, al presidente Mariano Ignacio Prado el 17 de marzo de 1879. A continuación se presenta este texto. Se acordó en una reunión de estudiantes protestar por la invasión chilena que bajo el título de reivindicación se ha asentado en el litoral boliviano, a cuya resolución siguió una pública manifestación de simpatía hacia la causa boliviana. El escrito que se redacte tendremos el honor de poner en conocimiento de vuestra excelencia, así como ahora tenemos la satisfacción de manifestarle los más vivos y vehementes deseos de mis compañeros. Con el objeto de patentizar a la República toda nuestra decisión por la causa nacional y para aunar nuestros esfuerzos en provecho de la dignidad y el honor de la patria, la Universidad de San Marcos ha acordado ofrecer los servicios de sus alumnos al Supremo Gobierno a fin de que se nos dé el mejor y más peligroso puesto en el campo de honor y donde quiera que la patria necesite los servicios de sus buenos hijos. Esta firme resolución manifiesta también a vuestra excelencia la decidida aprobación
que la juventud presta a la política seguida por el supremo gobierno. Entonces, adaptado de Herrera, la Universidad Mayor de San Marcos y la Guerra del Pacífico. Entonces, a través de este pronunciamiento, los, el líder estudiantil, eh, digamos, eh, digamos, se manifiesta el deseo de los estudiantes de ponerse a orden del gobierno en, en tareas militares. ¿Ok? Muy bien. Como parte de la interpretación crítica de la fuente, el docente busca que los estudiantes la contextualicen. La contextualicen. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr este propósito? Eh, a ver, vamos a empezar con las que no son y explicar por qué no son, ¿ya? Y luego vemos la que sí es y por qué sí es. A ver, aquí estamos. Pedir a los estudiantes que identifiquen quiénes tomaron los acuerdos presentados en la comunicación dirigida al presidente Prado en marzo de 1879. Luego pedirles que averigüen qué otras iniciativas similares organizaron los estudiantes de la Universidad San Marco en esa época. Y por último, pedirles que expliquen por qué la actitud de este grupo de estudiantes universitarios fue acertada. A ver, ya, primero que identifiquen quiénes tomaron los acuerdos presentados. Y luego pedirles qué otras iniciativas similares. Ahí empieza el problema. Lo que pasa es que cuando hablamos de contextualizar tenemos que centrarnos en la fuente y lo que dice la fuente, no en lo que no dice, ¿ya? Entonces, pedirles que expliquen por qué la actitud de este grupo también es ir por otro lado, o sea, cuáles fueron las causas, explicar las causas, por qué esa actitud. Entonces, estas actividades lo llevan al estudiante a profundizar en la fuente, ahí, a tratar de averiguar un poco más, mientras que recuerden que contextualizar nos ayuda a entender por qué esa actitud, nos debería ayudar a entender por qué esa actitud de los estudiantes, qué estaba ocurriendo en la época que llevó a esos estudiantes a tomar esa decisión. Entonces no es la A. Veamos con la C. Pedir a sus estudiantes que identifiquen qué ofrecimientos realizaron los estudiantes de la Universidad de San Marcos. Ya, eso está bien para empezar. ¿Cuál es la posición de los sanmarquinos? Pero luego solicitarles que indaguen en qué campañas militares de la guerra participaron. Y por último, pedirles que expliquen cómo los ofrecimientos de los estudiantes fueron acogidos por las autoridades a lo largo de la guerra, o sea, las consecuencias. ¿Y dónde está el contexto político, social, económico y cultural que se vivía en el momento? No está, no aparece. Entonces, eso nos lleva a la respuesta correcta, que es la B. Pedir a los estudiantes que identifiquen, pedir a los estudiantes que identifiquen a qué momento del desarrollo de la guerra corresponde la fuente.
Ya, el momento. Entonces vamos a ubicar en qué contexto. Muy bien. El momento histórico es prácticamente el inicio de la guerra. Ya está. Ya estamos contextuando. En el inicio de la guerra. Los chilenos han invadido Bolivia. ¿Ya? Luego solicitarles que recaben información sobre los principales hechos relacionados con dicho momento. Los hechos relacionados con dicho momento. Ahí está. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Ya? Eso es contextualizar. ¿Qué está ocurriendo en ese instante? Y finalmente, pedirles que expliquen cómo estos hechos habrían influido en la decisión de los estudiantes de la Universidad de San Marcos de comunicarse con el presidente Prado. ¿Ok? De eso se trata. ¿Qué estaba ocurriendo en, en la guerra? ¿Qué cosas estaban pasando? ¿Qué hechos estaban ocurriendo? Y eso explicaría la decisión de los sanmarquinos de ponerse a raya con el gobierno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo está relacionado con la fuente, que nos ayuda a entender por qué los sanmarquinos decidieron participar de la guerra. Con estas actividades, el estudiante va a conocer cuál era el contexto. Ah, estamos a punto de iniciar un conflicto armado. Hay diferentes hechos que nos llevan a esta situación. Muy bien. Entonces es la letra, vamos a poner aquí, la letra B. Seguimos. Vamos con la 2. El propósito de un docente es que los estudiantes interpreten fuentes históricas relacionadas con el proceso de evangelización en el virreinato del Perú. Este es el hecho. Este es el hecho, la evangelización en el virreinato del Perú. Muy bien. Durante el siglo XVI. Una de las fuentes que ha seleccionado el confesionario para curas de indios, una esta es la fuente, el confesionario para curas de indios, escrito en castellano, quechua y aymara. El confesionario. Listo. Publicado en el Tercer Concilio Provincial de Lima en 1585. Entonces, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que los estudiantes contextualicen? Ya, me piden que contextualicen, o sea, que averigüen cuál es el contexto de la fuente. ¿Por qué existió un confesionario para curas de indios escritos en castellano, quechua y aymara? Entonces vamos a empezar con la respuesta que no son, que son, vamos con la B y la C. A ver, pedir a los estudiantes que busquen otros textos publicados en lenguas originarias, que busquen otros textos, o sea, que amplíen, publicados en lenguas originarias en el Virreinato del Perú. No, ahí nada más. Contextualizar significa esa fuente, cuál es su contexto. Luego solicitarles que clasifiquen estos textos a partir del tema que tratan. Y por último, pedirles que señalen qué proporción del número total de textos
son religiosos. No, entonces nos lleva a ampliar, a profundizar, a clasificar, pero yo no quiero clasificar ni profundizar, sino lo que quiero es que mis estudiantes aprendan a contextualizar. ¿Listo? A ver, entonces no es. Pedir a los, letra C, pedir a los estudiantes que recaben información acerca de cómo se organizó el proceso de evangelización, cómo se organizó el proceso de evangelización en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI. Ya. Luego solicitarles que indiquen por qué el uso del quechua y el aymara fue importante en el proceso de evangelización. Y por último, pedirles que expliquen cómo la labor de los evangelizadores contribuyó a la preservación de estas lenguas. A ver, aquí puede ser pedir a los estudiantes que recaben información acerca de cómo se organizó el proceso de evangelización. Puede ser el contexto de la evangelización, sí. Solicitarles que indiquen por qué el uso del quechua y la aymara fue importante en el proceso, sí, un aspecto cultural. Pero luego, por último, pedirles que expliquen cómo la labor de los evangelizadores contribuyó a la preservación de estas lenguas. ¿Ok? Ahí está el error. Es decir, la intención con la contextualización es entender el contexto del confesionario. No se ve el confesionario aquí para nada, sino supuestamente el tema de las lenguas. ¿Ya? En cambio, en la letra A, pedir que los estudiantes recaben información acerca de los objetivos del proceso de evangelización. Ya, los objetivos del proceso de evangelización. Y ahora vamos al contexto. Solicitar que expliquen por qué los religiosos escribieron el documento en tres lenguas. El aspecto cultural. Y por último, pedirles que indiquen en qué ocasiones los evangelizadores emplearon el documento. Ya, todo está centrado en el documento, en el confesionario. ¿Ya ven? Todas las preguntas. Pedirles que indiquen en qué ocasión los evangelizadores emplearon el documento. No se van por otro lado, ¿no? Todo es el documento. Que recaban información acerca de los objetivos, ya el contexto, y luego, a partir de analizar el contexto, los objetivos del proceso de evangelización, ¿por qué los religiosos escribieron el documento en tres lenguas? Ah, es que los objetivos del proceso de evangelización era incorporar a toda la población indígena. Y la población indígena hablaba quechua, hablaba aymara. Entonces, el contexto del proceso de evangelización permite entender por qué el confesionario se escribió en tres lenguas y por qué los evangelizadores utilizaron este documento. Ah, ya. Entonces, primero el contexto y luego entendemos la fuente. ¿Listo? Por lo tanto, estimados colegas, la respuesta de la pregunta 2 es la A. Primero entender el contexto y luego centrarte en el documento.
En este caso, la fuente que es el confesionario. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a la pregunta 3. 3. Durante el desarrollo de un proyecto, un docente ha planteado a los estudiantes realizar una investigación para comprender cómo el desarrollo del boom del caucho en el Perú entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX impactó en la Amazonía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el hecho o proceso histórico que se va a estudiar? El boom del caucho en el Perú entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX y su impacto en la Amazonía. Ese es el, digamos, el hecho histórico. ¿Ya? Ese es el hecho histórico. Para ello, los estudiantes organizados en equipos están realizando diversas actividades. ¿Ya? Están, lo que están eh, organizando diversas actividades. Como parte de una actividad, el docente entrega a los estudiantes la siguiente fuente. Con motivo de mi intervención en el juicio por los crímenes del Putumayo, he sido objeto de los ataques más violentos y aún se me ha hecho imputaciones criminales, viéndome arrastrado ante los tribunales de justicia y suspendido durante 7 meses de mi cargo de juez. Como en adelante no intervendré en aquel juicio, no me creo obligado a guardar silencio. A muchas personas les he oído decir en el Perú que por patriotismo no se debe decir la verdad en la cuestión del Putumayo. Yo creo que precisamente por patriotismo se debe decir la verdad al respecto, porque creo que esa es la única defensa posible para el Perú, porque tengo la convicción íntima que esa es la única manera de vindicar a nuestra patria ante las naciones extranjeras. Adaptado el testimonio del juez Carlos Valcárcel, quien denunció a los caucheros ante la justicia peruana. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si el propósito del docente es que los estudiantes contextualicen la fuente, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? Para entender lo que nos dice este juez, hay que entender el contexto. A ver, vamos primero empezando por lo que no es, por las respuestas que no son. Bien, pregunta 3. Pedir a los estudiantes que identifiquen las principales ideas contenidas en la fuente. Correcto, ese es el punto de partida. Entender qué nos dice. Luego solicitarles que indiquen qué aspectos del ejercicio de la justicia de la época del boom del caucho evidencia la fuente. Y por último, preguntarles si creen que alguno de estos aspectos aún en la actualidad son un problema en el Perú. No, eso digamos que relacionar con el presente, ¿ya? Relacionar con el presente no es parte de la contextualización. La contextualización es quedarnos en el pasado. ¿Qué había allí? Y ahí está el error. A ver, la opción C, pedir a los estudiantes que busquen fuentes que describan los abusos cometidos contra los indígenas en el Putumayo. Que busquen, no, ya tenemos una fuente. Luego solicitarles que comparen la perspectiva de estas fuentes con la de la fuente mostrada. Y por último, preguntarles cuál de las fuentes es más confiable para comprender las causas de dichos. Este es un proceso de
Contrastación de fuentes. Buscan fuentes, comparan con la que tengo y cuál es la más confiable. ¿En qué momento se ha hecho la contextualización? En ninguno. Contextualizar significa entender qué factores estaban alrededor de, de esa fuente, para entender por qué el juez denunciaba lo que estaba ocurriendo en la época en la selva norte, en la frontera con Colombia, ¿no? A ver, veamos. Pedir a los estudiantes que recaben información acerca de los crímenes del Putumayo ocurridos durante el boom del caucho. Ya, los crímenes. Ahí está. Para entender por qué el juez dice esto, hay que averiguar cuál era el contexto sociopolítico, ¿no? El contexto social, el contexto de los crímenes. Luego solicitarles que indicaran acerca de qué escándalo internacional fue generado por estos hechos. Contexto sociopolítico o geopolítico, ¿no? Por último, preguntarles qué procesos judiciales se llevaron a cabo respecto de dicho escándalo. ¿Qué procesos judiciales se llevaron a cabo respecto de dicho? ¿Se dan cuenta? Contextualización. ¿Cuál es el aspecto social, el aspecto político, el aspecto legal, para entender por qué el juez se manifiesta en contra, se manifiesta en contra de esta práctica económica o productiva, ¿no? El boom del caucho. Entonces, la respuesta correcta es la A. La respuesta correcta es la A. Muy bien. Todas las preguntas están orientadas a entender el contexto de la fuente, que nos ayude un poco a entender por qué ese juez se manifestó en esa línea. Vamos por la pregunta 4. A ver, como parte de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están investigando de qué manera se ha transformado el rol de la mujer peruana en el siglo XX. Para este es entonces el contenido disciplinar, el campo temático. Lo identificamos. Es el rol de la mujer peruana en el siglo XX. Para ello están trabajando con diversas fuentes. Una de estas fuentes es el siguiente texto escrito por Elvira García y García, quien dice: a la mujer contemporánea se le conoce menos aún, se la juzga equivocadamente, se la supone apenas con actividad para gastarla en frivolidades sociales. Se le niegan los derechos civiles y políticos, temiendo que en el ejercicio de ellos descienda a ser la eterna niña. Se limita su cultura intelectual cortándole las alas muy temprano. Se sostiene que con la ciencia rudimentaria que bebe en aquellos centros culturales, que la moda y la costumbre imponen, tiene suficiente, pensando que es peligroso dejarla marchar muy allá. Adaptado de García García Elvira, La mujer peruana a través de los siglos. Luego del desarrollo de las actividades relacionadas con la interpretación crítica del texto presentado, 13 estudiantes realizan comentarios al respecto. ¿Cuál de los siguientes
evidencia en su comentario una interpretación crítica del texto a partir del contexto. Pregunta número 4. Entonces, vamos a empezar con los que no son. Letra B. Rita dice, la autora del texto critica que a las mujeres se les haya negado los derechos civiles y políticos. Asimismo, ella critica que el desarrollo de la cultura intelectual de las mujeres estaba limitado solo a algunos tipos de conocimiento, como aquellos que podían adquirir en los centros culturales. O sea, simplemente nos dice lo que está diciendo la autora. Nos está interpretando lo que dice la autora, no el contexto. ¿Qué dice la autora acá? ¿Qué dice la autora? Ella critica, o sea, prácticamente está interpretando lo que dice. Ya, pero la pregunta va, una, una actividad que nos hable del contexto, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes estudiantes evidencia en su comentario una interpretación crítica del texto a partir del contexto? A ver, el alumno Dionisio dice, la autora del texto publicó su obra en el año 1924, durante el segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía. A este periodo de la historia del Perú se le conoce como el Oncenio de Leguía y se caracteriza por haber sido una dictadura que duró 11 años. Ok, está hablando del contexto político de la época, pero que no guarda relación con las expresiones de Elvira García y García, con el feminismo, con el aspecto cultural. Se queda en el aspecto político, pero se queda en el aspecto político que no se relaciona con el aspecto cultural. ¿Ok? Entonces, vamos con la letra A. Luz dice, la autora del texto denuncia las barreras impuestas para el desarrollo de de las mujeres en su época. Sí, eso es lo que hace. Denuncia las barreras impuestas por el desarrollo de las mujeres en su época, y ahí va el contexto. Pues pocas podían acceder a las mismas oportunidades que los hombres. El contexto social, la brecha de oportunidades entre varones y mujeres en la época. Ah, esa brecha nos ayuda a entender por qué la autora afirma esto. Esta crítica era compartida por un movimiento intelectual del que ella participaba. El movimiento intelectual. Ah, entonces nos habla el contexto cultural en donde estaba la escritora. Entonces, lo que pasaba en la sociedad, más lo que ella vivía dentro del movimiento intelectual, que era un movimiento que cuestionaba el rol tradicional de la mujer, entonces lo llevaron a definir esa posición crítica respecto a las escasas oportunidades de las mujeres en la época. Ah, ahora entendemos por qué Elvira y García eh, tienen esa posición. ¿Ok? Ahora entendemos. Muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, la letra, la letra A. Perfecto. Entonces,
Vamos con la pregunta 5 y 6, ya, pero partiendo de esta situación. A ver, lea la siguiente situación y responda las preguntas 5 y 6. Para el desarrollo de una unidad didáctica, el docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. ¿Cómo impactó el desarrollo industrial algodonero durante la primera revolución industrial en la sociedad británica? Reitero, ¿cómo impactó el desarrollo industrial algodonero durante la primera revolución industrial en la sociedad británica? Ya, excelente. Para abordar este problema histórico, el docente les propone trabajar con diversas fuentes primarias y secundarias. A ver, veamos. ¿A qué fuentes se refiere? Luego de que los estudiantes han analizado algunos aspectos del contexto histórico, como por ejemplo el desarrollo tecnológico y la hegemonía política de Gran Bretaña, el docente les presenta la siguiente fuente. Consumo de tejidos de algodón británico de 1820 a 1860. Aquí se puede observar cómo se dispara la producción de algodón británico en las llamadas Indias Orientales. Todo crece. Crece la producción en Estados Unidos, crece la producción en China, crece la producción en América Latina y sobre todo crece la producción en la India. Donde sí no crece mucho fue en Europa. Ahí sí no creció mucho. Por si acaso, si es que hay preguntas o comentarios, aportes, con todo gusto, levanten la mano y podemos conversar, ¿ah? Podemos aclarar, ¿ya? Con todo gusto. Entonces, ya, eso se observa, que la producción algodonera ha crecido en América Latina, Estados Unidos, China y las Indias Oriental, que es la India. Después de que los estudiantes reconocieron y describieron la información que presenta el gráfico, el docente desea brindarles pautas para que interpreten la fuente a partir del contexto histórico. ¿Cuál de las siguientes pautas es más pertinente? Interpretar la fuente a partir del contexto histórico. Ahora vamos primero por las que no son, ya por las respuestas que no son correctas. Pedir a los estudiantes que señalen las características del desarrollo tecnológico en la producción industrial del algodón en Gran Bretaña durante el periodo que señala la fuente. Las características del desarrollo tecnológico, pero la fuente, que es el gráfico, no nos muestra esas cosas. No nos muestra esas cosas. ¿Ok? Ahí está el error. A ver, veamos la B. O sea, en lugar de mostrarnos el desarrollo tecnológico, nos está mostrando la producción algodonera. C. Pedir a los características de desarrollo tecnológico en la producción industrial de algodón en Gran Bretaña durante el periodo que señala la fuente. Pedir, digamos que en este caso,
no habla las características de desarrollo tecnológico, nada que ver, no, no se relaciona, ¿no? Vamos con la B. Pedir a los estudiantes que distingan en qué periodo la mayoría de los países y regiones que se señalan en la fuente experimentaron un incremento en el consumo de algodón británico. Pero el periodo está indicado en la tabla. ¿En qué periodo? El periodo está ahí instalado. La pregunta nos lleva por otro lado. Es decir, después de que los estudiantes reconocieran y escribieran la información que presenta el gráfico, el docente desea brindarles pautas para que interpreten la fuente a partir de un aspecto del contexto histórico. A ver, vamos con la C. Pedir a los estudiantes que planteen qué factores políticos, ahí está, explican la diferencia entre la cantidad del consumo de algodón británico entre los países y regiones que se señalan en la fuente. ¿Qué factores políticos? Ahí está. Entonces, a partir de un aspecto del contexto histórico. Y recuerden que los aspectos del contexto histórico son aspecto político, social, económico, cultural. ¿Ya? Entonces, por ahí está la respuesta correcta. Vamos con la pregunta número 6. Cuando hablamos de un aspecto, entonces normalmente aspectos político, económico, social o cultural. ¿Ya? Vamos con la 6. El docente ha solicitado a los estudiantes que en equipos investiguen acerca de las posiciones que existían sobre que investiguen acerca de las posiciones que existían sobre el desarrollo industrial. Un equipo de estudiantes han encontrado o ha encontrado la siguiente fuente. Nos hemos enterado hace unos días que has comprado máquinas de tundir y si no las haces desaparecer en menos de 15 días, nosotros las destruiremos. Contigo haremos lo mismo. Destruiremos todas las fábricas que tengan máquinas de tundir. Adaptado de una carta enviada al dueño de una fábrica en la ciudad inglesa de Gloucestershire en el contexto de la primera revolución industrial en Thomson, la formación de la clase obrera en Inglaterra. Entonces, cuando ya empezaba el proceso de industrialización, algunos obreros amenazaban a los empresarios que compraban máquinas precisamente porque avisoraban que con eso iban a perder su empleo. Si el docente busca orientar a los estudiantes en la interpretación del contexto de la fuente a partir del contexto histórico, ¿cuál de las siguientes versiones es más adecuada? A ver, vamos con primero las que no son. Las que no son, a ver. Pedir a los estudiantes que señalen cómo se expandió el uso de nuevas tecnologías durante la primera revolución. Luego solicitarles que indiquen qué dimensiones de desarrollo tecnológico de la época no se expresan en la fuente. No, pero lo que la fuente hace referencia, como ustedes han podido ver, es que eh, cómo es que se va generando el conflicto entre la masa obrera y los capitalistas, ¿no? Quienes al empezar a incorporar maquinarias, se empieza pues a
a requerir menos trabajadores, por lo tanto a despedir. Empieza el desempleo, que fue una crisis, ¿no? Una crisis grave durante la época. A ver, B. Por lo tanto, la A no es. Pedir a los estudiantes que expliquen las razones de la brecha social entre burgueses y obreros durante la primera revolución industrial. Las razones de la brecha social entre burgueses y obreros durante la primera. Luego solicitarles que indiquen qué fragmento de la fuente evidencia la existencia de la brecha. Ujú. Pedir a los estudiantes que expliquen las razones de la brecha social entre burgueses y obreros durante la primera revolución industrial. Y las razones de la brecha social no es la aparición de las máquinas. Las razones de la brecha social es la naturaleza del capitalismo, que hace que el capitalista se quede pues con la plusvalía, con la ganancia, con la utilidad. Esa es la razón de la brecha entre burgueses. Eso explica la brecha. Acá el problema es el desempleo. Acá el problema es la crisis laboral que se avecina con la llegada de la maquinaria. En cambio, la C, pedirles a los estudiantes que identifiquen la problemática laboral de los obreros durante, ahí está, la problemática laboral de los obreros durante la primera revolución industrial. Luego, solicitarles que indiquen de qué forma estos problemas podrían explicar las ideas expresadas en la fuente. ¿Ya ven? Hay una relación entre el contexto, la problemática laboral de los obreros, y que interpretan a partir de este contexto, de esta problemática laboral, van a interpretar los problemas o explicar las ideas expresadas en la fuente. O sea, primero han entendido cuál era la problemática de la zona, de la época, el desempleo masivo, los despidos de trabajadores, de obreros, ante la incursión de la maquinaria, y eso explica, entonces, nos permite interpretar por qué los obreros amenazaban a los empresarios para que eliminen esas maquinarias. ¿Cierto? Muy bien. Entonces la letra correcta es la C. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Vamos con la pregunta número 7. Una de las preguntas que los estudiantes han planteado en relación con la crisis económica del capitalismo en 1929, ya, una de las preguntas que los estudiantes han planteado en relación con la crisis económica del capitalismo en 1929 es cómo este impactó en el Perú. Por ello, el docente ha seleccionado diversas fuentes para favorecer que los estudiantes construyan interpretaciones históricas acerca de este proceso. Como parte de unas de las actividades, el docente presenta a los estudiantes el siguiente gráfico. A ver, Perú, ingresos por operaciones de créditos de 1927 a 1937. Y se puede observar con claridad cómo, sí, pues, en 1929
caen los ingresos por operaciones de crédito y se mantiene esta caída por los próximos aproximadamente 5 años, por lo menos. Entonces se observa que sí hay un impacto, ¿no? Los estudiantes han identificado el tema acerca del cual se presenta información en el gráfico. A continuación, el docente busca que los estudiantes interpreten críticamente dicho gráfico a partir del contexto histórico. O sea, a partir del contexto histórico van a entender lo que pasa en nuestro país. ¿Cuál de las acciones pedagógicas es, esto es importante siempre, subrayar? El docente busca, ¿qué busca el docente? Que los estudiantes interpreten críticamente dicho gráfico a partir del contexto histórico. Eso es lo que busca. Ah, muy bien. Una vez que tengo claro eso, recién voy a las alternativas. Y primero vamos a analizar las que no son, para luego llegar a la conclusión de la que sí es. A ver, letra A. Pedir a los estudiantes que señalen el periodo de la historia del Perú al que corresponde el gráfico. Ya, el periodo. Luego solicitarles que busquen información acerca de las principales características de la economía internacional durante dicho periodo. Ok, y finalmente pedirles que analicen cuáles fueron los hechos que provocaron la crisis económica del capitalismo a ver, si en el periodo de la historia del Perú que corresponde el gráfico. Ya lo ubican al gráfico en el contexto histórico. Bien, ¿qué época? Aquí. Luego, que buscan información acerca de las características de la economía internacional durante, bien, qué estaba pasando en la economía mundial. Excelente. Sí, vamos bien. Sin embargo, pedirles que analicen cuáles fueron los hechos que provocaron las causas de la crisis económica del capitalismo. Ahí está. No, la última actividad tenía que ir orientada a de qué manera estas características de la economía internacional durante dicho periodo influyeron en la crisis económica del capitalismo. ¿Ok? Muy bien. Ahí está el error. Vamos con la B. Pedir a los estudiantes que describan la evolución del ingreso de créditos en el Perú entre los años que muestra el gráfico. Muy bien. Lo está ayudando a interpretar. Excelente. Describan la evolución. Muy bien. Hasta ahí estamos ok. Luego solicitarles que busquen información cuantitativa acerca del ingreso de créditos en el Perú entre 1938 y 48. O sea, cómo continuaría este gráfico, ¿no? ¿Cómo continuaría este gráfico? Eso ya no tiene nada que ver. Ahí está el error. Finalmente, pedirles que indiquen qué diferencias existen entre la evolución del ingreso de créditos en el Perú entre ambos periodos mencionados, del 29 al 37, del 38 al 48. Va a ser una contrastación, pero el contexto, ¿dónde está el contexto? En cambio, en la C, miren ustedes, pedir a los estudiantes que indiquen entre qué años se registró el menor ingreso de créditos en el Perú según el gráfico. Que interpreten el gráfico. Bien, pero luego vamos al contexto. Luego solicitarles que busquen información acerca de las relaciones políticas e- y económicas del Perú y Estados Unidos en esa época.
Bien, el contexto. Y ahora, ¿cómo se relaciona el contexto con el hecho, con la caída de los créditos? Finalmente, pedirles que comenten qué hechos explicarían la caída en la evolución del crédito que muestra el gráfico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hechos explicarían? O sea, al analizar lo que está pasando en Estados Unidos, en Perú, van a encontrar la relación. Acá arriba está el contexto, abajo está el hecho. Entonces, el contexto permite entender mejor lo que nos plantea la fuente. ¿Ya? Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta número 8. En una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están investigando acerca de cómo fue la participación de diversos actores sociales en la Guerra del Pacífico. Para ello, el docente les ha entregado diversas fuentes. Entonces, ¿cómo fue la participación de diversos actores sociales? Ah, ya, vamos a ver. Entonces, siempre es bueno subrayar cuál es la temática, el contenido. La participación de diversos actores sociales en la Guerra del Pacífico. Muy bien, para ello el docente les ha entregado diversas fuentes históricas durante el desarrollo de una de las actividades iniciales. Un estudiante comenta al docente lo siguiente. Profesor, he leído que muchos inmigrantes chinos que trabajaban en las haciendas de la costa ayudaron al ejército chileno durante la guerra. Esto es inaceptable. Ellos tuvieron que demostrar lealtad al Perú porque vivían en el país desde hace varios años. Frente a este comentario, el docente busca que el estudiante tome en cuenta algunos aspectos del contexto. Ajá. Entonces, si me piden eso, es que contextualice algunos aspectos del contexto de la época que le permitan cuestionar su afirmación desde una perspectiva histórica. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es pertinente para el logro del propósito del docente? Pregunta número 8. Pregunta número 8. Vamos a ver vamos a empezar por lo que no es. A ver, preguntas para contextualizar. ¿Cuál fue el tipo de ayuda que brindaron algunos inmigrantes chinos al ejército chileno durante la Guerra del Pacífico? ¿Por qué las acciones de estos inmigrantes deben ser cuestionadas? ¿Cuál debió haber sido la actitud de los inmigrantes chinos que apoyaron al ejército chileno? Entonces, estas preguntas están orientadas más a un juicio crítico sobre el comportamiento de los inmigrantes chinos, ¿no? ¿Cuál debe haber sido la actitud de los inmigrantes chinos? ¿Ok? Muy bien. Vamos con la B. ¿Qué otros grupos de la sociedad peruana también apoyaron al ejército? ¿Qué otros grupos? Pero la fuente está orientada a los chinos. ¿A través de qué acciones estos grupos apoyaron al ejército chileno? No, pues hay que contextualizar. Vamos con la letra C. A ver si acá sí se ha contextualizado. ¿Qué caracterizó a los contratos laborales realizados con los inmigrantes chinos?
La cuestión social. ¿Cuál era la situación social de los chinos? ¿Cómo eran las condiciones de vida de estos inmigrantes antes de la Guerra del Pacífico? Nuevamente, la situación económica, la situación laboral de los chinos, la situación económica y la situación social. Y ahora sí, cómo estas características económicas y sociales habrían influenciado la actitud de estos inmigrantes ante la guerra. Cómo el contexto económico influyó, cómo el contexto social influyó. Eso es contextualizar. Partir del contexto para entender la, la posición o la fuente. En este caso, la fuente. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Pregunta número 9. Los estudiantes organizados en equipos están desarrollando un proyecto de investigación acerca de qué causas e implicancias tuvieron los procesos de inmigración extranjera en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué causas e implicancias tuvieron los procesos de inmigración extranjera en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX? En ese contexto, el docente ha diseñado una serie de actividades. Como parte de una de las actividades, el docente ha entregado a los estudiantes diversas fuentes para entregar algunos discursos comunes en el siglo XIX respecto a los procesos de inmigración en el Perú. A continuación se presenta un fragmento de la obra de Javier Prado, El Estado Social de Perú durante la dominación española, publicada en 1894. A ver, es preciso modificar esta, la raza, renovar nuestra sangre y nuestra herencia por el cruzamiento con otras razas. En la pregunta 8 fue la C. La respuesta correcta fue la C. Decíamos, es preciso modificar esta, la raza, renovar nuestra sangre y nuestra herencia por el cruzamiento con otras razas que proporcionen nuevos elementos y sustancias benéficas. Es preciso aumentar el número de nuestra población y lo que es más, cambiar su condición en sentido ventajoso a la causa del progreso. En América gobernar es poblar, y la población debe buscarse en la inmigración espontánea, atraída por la acción de las leyes del gobierno y de los particulares, de razas superiores, fuertes, vigorosas, que al cruzarse con la nuestra, traigan ideas prácticas de libertad, de trabajo y de industria. No fomentemos, opongámonos a la inmigración de razas inferiores que pueden satisfacer intereses particulares, intereses del momento, pero que sacrifican los intereses generales, el porvenir de la patria. La segunda condición es elevar el carácter moral, es educar antes que todo, antes que construir. Adaptado de Prado, el Estado Social del Perú durante la dominación española. Muy bien, ¿cuál de los siguientes conjuntos de acciones pedagógicas es más pertinente para que los estudiantes interpreten críticamente la fuente a partir del contexto? Del contexto. Muy bien, vamos a contextualizar pregunta número 9. Empezamos por lo que no corresponde. A ver, pedir que los estudiantes que recaben información sobre a qué grupo político pertenecía el autor de la fuente. Sí, puede ser. El grupo, el grupo político al que pertenecía Prado podría explicar su posición. Muy bien. Luego solicitarles que busquen información acerca del rol político que jugó el autor
de la fuente en la historia del Perú. El rol político que jugó. Ya, ahí está el contexto, ¿no? El grupo político, el rol político que cumplió, y ahí debe centrarse en cómo esta, digamos, trayectoria política lo lleva a asumir esta posición que se lee ahí en la fuente. En cambio, se va por otro lado. Por último, preguntarles qué podría haber hecho el autor para implementarlas, qué podría haber hecho para implementar las ideas presentadas en la fuente. No aterriza en que la situación, la trayectoria política explica de qué manera explicaría su posición frente a las migraciones. Ahí está el error. Incorrecto, la A. También no es correcta la C. Pedir a los estudiantes que recaben información sobre a quienes se consideraba raza superior e inferior en la segunda mitad del siglo XIX. Bien, empezamos bien. Contexto cultural. Luego, solicitarles que busquen información acerca de qué se creía que caracterizaba a cada una de estas razas en la época. Ya, la cuestión cultural. ¿Qué se creía que caracterizaba? ¿Por qué eran las consideradas inferiores o superiores las razas? Excelente. De ahí tiene que aterrizar en en la posición del autor, de por qué se consideraba una raza superiores y otras inferiores para poblar el Perú. Sin embargo, preguntarles por qué es negativo, que elaboren un juicio, por qué es negativo para la sociedad establecer diferencias raciales. Error. ¿Sí se dan cuenta, no? Empiezan hablando del contexto, pero luego de aterrizar en la fuente, en la posición del autor, se orientan erróneamente. Vamos con la correcta. ¿Y por qué? Pedir a los estudiantes que recaben información sobre los principales postulados del racismo científico del siglo XIX. Muy bien. Contexto cultural. Luego solicitarles que busquen información acerca de la promoción de la inmigración extranjera en el Perú durante la segunda mitad sí, la cuestión política de la época, el contexto político, sociopolítico de la época, que ahora tiene que aterrizar. Por último, preguntarles de qué manera lo averiguado contribuye a explicar las propuestas contenidas en la fuente. ¿Se dan cuenta, estimados colegas? Por eso es la respuesta correcta la B, porque empiezan hablando de las cuestiones relacionadas del contexto, pero luego esto tiene que ver, nos permite interpretar, por eso eso explica la posición del autor. Como en aquella época se sostenía que el racismo sí tenía sustento científico, entonces eso explica la posición del autor. Mm, Muy bien, entonces la respuesta correcta es la letra B. 10. Durante la interpretación, durante la interpretación crítica de fuentes, los estudiantes han analizado fragmentos de la crónica de Pedro Pizarro.
Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú de 1572. En ese contexto, la docente les pide que comenten alguno de sus hallazgos. A continuación se muestra el comentario de uno de los estudiantes. Los hechos que Pedro Pizarro narra en su crónica tratan de cuando él participó como soldado en la guerra contra los incas. En su crónica, él presenta a los incas como tiranos y abusivos. Por otro lado, decía que los españoles habían llegado para liberar a las comunidades que habían sido conquistadas por los incas. Para saber más de la fuente, leí que él escribió esta crónica casi 30 años después de la guerra, cuando ya había regresado a España. Él presentó su crónica al rey para obtener algún beneficio por su participación en la guerra contra los incas. Pregunta número 10. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes no se evidencia en el comentario del estudiante? ¿Cuál de los siguientes no se evidencia? A ver, no se evidencia la explicación de la perspectiva histórica de la fuente. No, no, perdón. Sí se evidencia la explicación de la perspectiva histórica. La perspectiva histórica. Es que se escribió 30 años después de la guerra. Esta sí se evidencia. Por lo tanto, se evidencia la explicación de la contextualización de la fuente. eh, claro, mira, subimos un poquito. Claro, ¿por qué escribió esa fuente? ¿Ya? ¿Por qué escribió esa fuente? Perdón, se ve la contextualización. ¿Qué pasaba en España? ¿Qué buscó, ¿no? Con esta crónica que buscó obtener del rey? Entonces, el contexto político. Se observa la contextualización. Lo que no se visualiza es la distinción entre hechos e interpretaciones de la fuente. Todos supuestamente son. ¿Dónde está la diferencia entre suposición y los hechos? Todo es interpretación. Para él, para él, los incas son unos tiranos, abusivos. Todo es su interpretación, pero ¿dónde están los hechos? No, no narra hechos que demostrarían su posición. Entonces, no hay distinción entre hechos e interpretaciones. Todas son interpretaciones. O sea, los incas son tiranos y abusivos. Esa es. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, porque no, eso es lo que no se evidencia en el comentario. No hay distinción entre hechos e interpretaciones. Todas son interpretaciones. Muy bien. 11. Como parte de una experiencia de aprendizaje, una docente ha propuesto a los estudiantes realizar varias actividades para explicar por qué estallaron las revoluciones liberales de 1848. Para ello, la docente les ha entregado fuentes diversas. Durante el trabajo con fuentes,
La docente propone a los estudiantes interpretar el siguiente fragmento de un texto escrito por Alexis de Tocqueville en 1893. Encontré en 1848 en la ciudad de París a 100.000 obreros armados, ordenados en regimientos, sin trabajo, muriendo de hambre, pero con el espíritu atiborrado de teorías huecas y de esperanzas quiméricas. Vi la sociedad partida en dos, los que no poseían nada, unidos en común codicia, y los que poseían algo en una común angustia. Ya no había lazos ni simpatías entre aquellas dos grandes clases. Por todas partes la idea de lucha era inevitable y próxima. En París no pasaba día sin que los propietarios fuesen atacados o amenazados en su capital o en sus rentas. El propósito de la docente es que los estudiantes interpreten críticamente el fragmento a partir del contexto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Vamos a ir ahora directo a las respuestas. ¿Ya? 11. Entonces, pregunta 11. 11. A ver, empezamos. Pedir a los estudiantes que indiquen cuál era la situación de los obreros. Contexto. Situación de los obreros. Contexto. Luego, solicitarles que indaguen sobre cuáles eran los principales problemas sociales y económicos en Francia antes de 1848. Contexto social, contexto económico. Finalmente, preguntarles cómo dichos problemas explicarían la situación de los obreros que describe la fuente. ¿Se dan cuenta cómo están orientadas las preguntas? ¿Cuál es la situación de los obreros? Esta. ¿Cuál es la situación social y económica de Francia? Esta. ¿Cómo esto explica la situación de los obreros? Típica pregunta de los exámenes de ascenso para relacionar con el contexto. Entonces, encontramos la dinámica, la lógica y ya estamos entrenados para identificar este tipo de preguntas que vienen siempre, ¿ah? Siempre vienen estas preguntas. 12. En el marco de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están realizando diversas actividades para explicar qué ideas influyeron en la independencia del Perú. En ese contexto, la docente ha entregado a los estudiantes fragmentos de diversas fuentes para que las interpreten. Después de que los estudiantes han interpretado el fragmento de la obra de José Baquijano y Carrillo, Elogio al Virrey Jáuregui, la docente les pide que comenten sus hallazgos en una plenaria. ¿Cuál de los siguientes estudiantes evidencia que ha interpretado la fuente indicada a partir del contexto en el que fue creada? Pregunta número 12. Pregunta número 12. Micaela dice, en una parte de su elogio, Baquíjano critica al gobierno virreinal por cometer injusticias contra la población indígena. Muy bien, esto es lo que dice. Perfecto. Vamos a ver si contextualiza. Creo que esa que hace esa crítica porque, según leí, meses antes de escribir su obra, el ajusticiamiento de los indígenas que se rebelaron había llamado la atención de la sociedad virreinal. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta situación del contexto explicaría la posición de Baquija. Esta posición explicaría este hecho explicaría la posición de Baquíjano en el elogio. En cuenta, ya creo que identificaron cuál es la dinámica de ese tipo de preguntas, ¿no? 13, a ver. En una institución educativa, un docente del área de ciencias sociales ha diseñado una experiencia de aprendizaje que busca que los estudiantes revaloren las tradiciones culturales del distrito en el que viven. En ese contexto, los estudiantes se han interesado por el sistema tradicional de jueces de agua. Estos jueces son autoridades campesinas que ejercen varias funciones por el periodo de un año. Las principales son distribuir equitativamente el agua y llevar a cabo la organización de las festividades religiosas más importantes del distrito.
Por ello, el docente les propone realizar una indagación al respecto. Los estudiantes se han interesado por conocer los orígenes de la tradición de los jueces de agua. Ellos han identificado que si bien la institución de los jueces de agua apareció en la época virreinal, la práctica de la gestión del agua es de origen prehispánico. A partir de ello, el docente busca que los estudiantes expliquen dicha práctica en el contexto de la época prehispánica. Que lo expliquen en el contexto de la época prehispánica. A ver, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas promueve mejor el logro del propósito del docente? Los jueces de agua en el contexto de la época prehispánica. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Pedir que los estudiantes a los estudiantes que indaguen cuáles fueron los usos rituales de las sociedades prehispánicas que le dieron al agua, el contexto histórico. Luego solicitarles que a partir de lo anterior indiquen qué valor habría tenido el agua en dichas sociedades, el contexto cultural. Finalmente preguntarles cómo el valor que dieron al agua explica la forma en que gestionaban este recurso natural. ¿Se dan cuenta? Esa es la contextualización. Cómo este valor explica la forma en que gestionaban este recurso natural. ¿Por qué le dieron la importancia? Porque para ellos tenía mucho valor el agua. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, respuesta correcta en la 13 es la A. En el contexto prehispánico, ¿qué uso ritual? ¿Por qué le daban valor? Entonces, eso explica la importancia o cómo gestionaban el recurso natural a partir de las cuestiones o del contexto cultural, religioso sobre el agua. A ver, 14. Como parte de una experiencia de aprendizaje, una docente ha entregado a los estudiantes diversas fuentes para que expliquen cómo los nazis lograron consolidar su poder en Alemania. Una de estas fuentes es una fotografía de abril de 1933 que muestra el escaparate de una tienda de ropa con un cartel colocado, en el cual se lee en alemán e inglés. Lo siguiente, alemanes, defiéndanse de la atroz propaganda judía. Compren solo en tiendas alemanas. Para interpretar la fotografía, los estudiantes han revisado información sobre el contexto en el que ésta se tomó y luego la docente les pide que compartan sus hallazgos. ¿Cuál de los siguientes estudiantes evidencia mejor que ha interpretado la fuente a partir del contexto en el que ésta se produjo? Pregunta 14. La pregunta 14. Letra B. ¿Por qué? Allí dice, la foto de 1933 muestra el boicot. Ali dice que la foto muestra el boicot. Ya, perfecto, es cierto. Una interpretación de la fuente. Muestra el boicot contra los negocios judíos que los nazis realizaron poco después de ganar en las elecciones de marzo de este año. Y ahora el contexto. Este boicot fue una respuesta a una campaña para denunciar la violencia del partido nazi que los judíos alemanes habían realizado en la prensa extranjera. Ah, los judíos habían hecho una campaña para denunciar la violencia del partido nazi. Esta campaña la habían hecho en la prensa extranjera. Entonces, está claro que esta situación
del contexto político del momento explica el boicot. Ah, ok. O sea, si entendemos el contexto, entendemos la fuente, que en este caso es la fotografía. Yo creo que ya, estimados colegas, han captado el procedimiento, ¿no? Vamos con la siguiente, a ver. Pregunta número 15. Durante una actividad en clase, un docente de ciencias sociales presenta a sus estudiantes una fuente primaria del periodo de la Guerra del Pacífico, donde estudiantes de la Universidad de San Marcos ofrecen sus servicios al gobierno peruano. Si el objetivo es que los estudiantes contextualicen dicha fuente, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas sería la más adecuada? Que contextualicen. Pedirles que comparen la participación de los estudiantes con las de otros actores sociales. Ya saben que la lógica es que según lo que pasa en el contexto, entendemos por qué se plantea esa fuente. Eh, Solicitarles que describan cómo fue recibida la carta por el presidente Prado. Es la consecuencia, el impacto que podría haber tenido esa carta, ¿no? Pero la contextualización busca, estimados colegas, que identifiquen los hechos políticos, sociales, económicos y culturales de la época para entender el hecho la fuente en realidad. Entonces, pedirles, voy a subrayar, pedirles que identifiquen el momento del conflicto al que corresponde la fuente y relacionen este contexto con la decisión de los estudiantes. Claro, los estudiantes estaban en una situación a portas, a inicio de la Guerra del Pacífico, entonces eso explicaría el envalentonamiento, el patriotismo también de los sanmarquinos con respecto a este hecho. Entonces, cómo el momento influye en la decisión. Vamos con la número 16. Un docente presenta el confesionario para curas de indios como fuente histórica para analizar el proceso de evangelización en el siglo XVI. ¿Qué actividad favorece mejor la contextualización de esta fuente? Pregunta 16. Ya como ya hemos visto, esto ya son un poquito preguntas de refuerzo. Habría que preguntar si los objetivos del proceso de evangelización y por qué el texto fue redactado en tres lenguas. Porque como el objetivo era evangelizar a los indígenas, entonces habría que hacer algo que permita realizar esa evangelización. Y ese algo era redactarlo en tres lenguas. ¿Ok? Muy bien. Y eso iba a permitir pues que todos los indígenas sean evangelizados. Vamos con la pregunta número 17. Un docente busca que sus estudiantes comprendan el impacto del boom del caucho en la Amazonía a partir de una fuente testimonial del juez Carlos Valcárcel. ¿Qué acción pedagógica es más adecuada para contextualizar la fuente? Pregunta número 17. Queremos entender por qué el juez Carlos Valcárcel cuestiona, cuestiona eh, el boom del caucho o las estrategias, las acciones de este hecho. Bueno, solicitarles que investiguen los crímenes del Putumayo. Entonces,
cuando entiendan que allí se realizaron terribles crímenes en el boom del caucho, entonces entenderán la posición del juez Carlos Valcárcel, quien rechaza, cuestiona, incluso fue sancionado por eso, ¿no? Y también el escándalo internacional que provocaron y los procesos judiciales posteriores que tuvo que enfrentar. ¿Ok? Muy bien. Letra B de bueno. Vamos con la siguiente. 18. Un grupo de estudiantes analiza un texto de Elvira García y García sobre la situación de las mujeres en 1924. ¿Qué comentario evidencia una interpretación crítica del texto basada en el contexto? Pregunta número 18. La autora denuncia las barreras al desarrollo femenino, sí, esa es su posición, denuncia las barreras al desarrollo femenino y su crítica era parte de un movimiento intelectual. Ah, claro, entonces ahí está el contexto. El movimiento intelectual, eso significa que si nosotros encontramos el contexto, entendemos su posición. Si encontramos el contexto, entendemos su posición. Tiene que haber coherencia, ¿no? Esta señora Elvira García García pues, formaba parte de colectivos eh, ideológicos feministas, por lo tanto, su postura tendría que ser del lado del movimiento feminista también, por lógica. Muy bien. 19. Para analizar la carta amenazante enviada a un dueño de fábrica en la Inglaterra de la Revolución Industrial, el docente busca que los estudiantes comprendan el contexto del conflicto social. ¿Qué acción sería la más adecuada? Pregunta número 19. Definitivamente indicar que identifiquen la problemática laboral de los obreros y relaciona esto con el contenido de la fuente. Claro, como la masa obrera vivía una situación de crisis, entonces ellos generaban un conflicto social. Entonces, en el contexto encontramos la posición de, en este caso, de los obreros. Y por último, para interpretar una fuente sobre discursos de inmigración del siglo XIX en el Perú, el docente entrega un fragmento de Javier Prado. ¿Qué conjunto de acciones permite una interpretación crítica de dicha fuente? En la pregunta 20, lo que ocurría en la época era definitivamente una extensión de una justificación científica en la época, del racismo. Se justificaba el racismo supuestamente de manera científica. Por lo tanto, esto explica la posición de Javier Prados aprobando el racismo o la migración europea al Perú. Por lo tanto, la respuesta es la B. Muy bien, estimados participantes, ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy.
Eh, Muchas gracias a todos. Gracias Dina, Paola, que escribieron en el chat. Y conmigo será pues hasta una nueva oportunidad. Estimados colegas, que les vaya muy bien y muchos éxitos.